Miraba el guión porque quería saber por dónde empezábamos, que es lógicamente, como decías al principio, por el diagnóstico. Este viaje empieza en el momento en el que alguien entra a consulta y dice ¿qué me pasa, doctor? Y necesita un diagnóstico. Entonces vamos a dar paso a nuestro primer invitado en esta parte del Congreso, que es el doctor Guillermo Pradiés, es actual presidente de SEPES, director del Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los pioneros en introducir la digitalización en su práctica clínica. Me vais a disculpar que solamente vamos a presentar a los ponentes con un enunciado, porque lo que decía, si empezamos a presentar a todos con sus currículums no paramos. Entonces pido un fuerte aplauso para Guillermo Pradiés. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes, mi querido Miguel. Buenas tardes a toda esta increíble audiencia. Mi humilde aportación para esta sesión sería hacer una pequeña perspectiva muy resumida de cuál es la actual situación del diagnóstico y tratamiento a nivel del mundo odontológico. Y me gustaría empezar citando a nuestro querido Hipócrates, que lo vio claro y lo fundamentó en el paciente desde el primer momento, preguntando qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. La verdad es que tampoco han cambiado tanto las cosas, hemos cambiado los medios, hemos cambiado la tecnología, pero al final, de una u otra manera, vamos a preguntarle al paciente lo mismo, lo que pasa es que lo vamos a apuntar en un iPad, después le hacemos unas fotos, le tomamos el color, le hacemos una radiología, le hacemos un escaneado intraoral, tomamos los registros mandibulares, le hacemos un escáner facial si es necesario, llegamos a toda la fase que tiene que ver con el diseño y posteriormente le colocamos la restauración. Bien, todo eso es el flujo digital y de ese flujo digital, el que me haya oído sabe que mi palabra preferida es siempre integración. Eso no sirve para nada si no somos capaces de integrar un recurso con el siguiente recurso que tenemos. Y en ese sentido, también me gustaría decir que cuando hablamos de digital hablamos de dos cosas. Hablamos de flujo y dentro de ese flujo de toda la aparatología digital que va a hacer que funcione. Bien, esto quiere decir que con esa integración vamos a citar a nuestro paciente, le vamos a tomar un escaneado intraoral, que ya es una fase diagnóstica, le vamos a hacer unas fotografías, le vamos a hacer un CBCT, le vamos a hacer un escáner facial si es necesario, le vamos a registrar los movimientos mandibulares y todo eso tenemos que integrarlo para conseguir ese paciente o ese llamado paciente virtual. Pero centrado en el paciente, siempre centrado en el paciente. Así que desde el primer momento tenemos que implicarle en esa fase emocional donde él ya nos va a dar su feedback de qué es exactamente lo que quiere y por qué ha venido a nuestra consulta. En este sentido, dentro de la tecnología digital tenemos unos cuantos protagonistas muy importantes a día de hoy. Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada. Son conceptos que vamos a repasar muy rápidamente. El Big Data es el primero de ellos y tiene mucha importancia saber que tiene un gran volumen de datos, que esos volúmenes de datos se van a obtener con una gran variabilidad, que se generan de una manera muy rápida y que solo son útiles si somos capaces de entrelazar uno con otros de una manera efectiva. Si no, no nos van a ser útiles. Y quisiera decir que desde hace 5 años, del 2015 al 2020, la cantidad de data se ha multiplicado por 8 en número de zettabytes. Y para haceros una pequeña orientación, un zettabytes es la información de unos 250.000 millones de DVDs, para que os hagáis una idea. Esto enlaza con el Internet de las cosas. Ya ni siquiera tenemos por qué encargarnos nosotros de todo, porque el propio Internet de las cosas hace que contacte un aparato con el otro aparato, se comunique con él y vaya ayudándonos sin que nosotros nos damos cuenta, pues hasta dar de baja o de alta un stock, el frigorífico o, por supuesto, dentro de la consulta, el material que necesitamos. Y llegó el COVID. Y el COVID pues, también nos ha afectado, como todos sabéis. ¿Y cómo nos ha afectado el COVID? Bueno, yo diría que en varios sentidos, pero el primero de ellos en diagnósticos autónomos, porque no ha quedado otro remedio. Y os voy a poner un ejemplo, además, muy bonito, yo creo que muy humano, hablando
de todas esas UBIs en las que ha habido muchísimos pacientes que tenían muchísimas posibilidades de hacer cuadros de neumonías, y esos cuadros de neumonías podían ser evitados si los sanitarios que estaban allí les limpiaban correctamente los dientes, y para limpiarles correctamente los dientes ellos tienen unos cepillos y unas aplicaciones que les dan el feedback sobre si el trabajo que han hecho es efectivo o no para quitar todos esos gérmenes que el paciente tiene. Así que fijaros qué importante. Bueno, ni que decir tiene todo lo que tiene que ver con la teleodontología. Es decir, hoy en día podemos salir de excursión y de repente el móvil nos pita y nos va a decir que es momento de escanearnos, nos escaneamos la sonrisa, esa información va a nuestro doctor o va a un servidor autónomo y a partir de ahí se toma la decisión y se le va a comunicar a la paciente si es momento o no es momento ya de cambiar su alineador. Hasta ahí estamos llegando y esto es ya una realidad. Siguiendo con esta línea, otro concepto importante es el concepto de la nube. Tenemos que acostumbrarnos de que muchos de los recursos ya no los vamos a tener en la consulta. A Dios gracias, no tenemos que tener un gran ordenador porque el servidor lo tenemos en otro sitio y el software funciona mediante ese servidor. Así que, por favor, acostumbraros al concepto de cloud, al concepto de nube, al concepto de D-Score, de alguna manera, que nos va a ir ayudando y además nos permite intercomunicarnos con el resto de los compañeros, con el resto de los profesionales para dar la mejor de las soluciones. Quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre este tipo de programas de inteligencia artificial. Precisamente ayer nos llegó el afectado para publicación en una buena revista de este estudio que hemos hecho de inteligencia artificial en radiología con este software que tú subes la radiografía, la coloca de manera anónima y lo siguiente que va a hacer va a ser mediante un programa de Deep Learning va a analizar la radiografía y va a ir marcando cada una de las detecciones, cada una de las patologías que va a encontrar en esa radiografía. Todos sabemos diagnosticar, pero sabéis que se nos olvidan cosas y que 3 años más tarde aparecen cosas que ya estaban en aquella radiografía y que no vimos. Este tipo de sistemas son tremendamente útiles para que ese tipo de cosas no nos vayan a ocurrir. ¿Y qué me decís de la realidad virtual y de la realidad aumentada? Ya no es el futuro, es una vez más el presente. Ya tenemos software capaces de hacernos aprender, de entrenarnos mediante toda esa documentación y toda esa visión 3D que nos va a permitir simular cualquiera de los procedimientos, pero no solo simular los procedimientos, sino que en muchos casos hacer los propios procedimientos. En el máster de Nuevas Tecnologías llevamos mucho tiempo trabajando con estos conceptos. Empezamos por cosas muy sencillas, simplemente utilizar unas gafas para no tener que girar la cabeza a la hora de ver la pantalla del ordenador. A partir de ahí sumamos recursos de realidad virtual, sumamos o se van sumando recursos de realidad aumentada y, por ejemplo, en la IDS ya tenemos capacidades como estas en las cuales vas seleccionando el expediente del paciente de esta manera totalmente virtual. Y no solo eso, puedes hacerle una cirugía guiada, una cirugía navegada activa, mirando a la boca del paciente y no mirando a la pantalla del ordenador, que hasta ahora era nuestro gran castigo. Así que yo creo que vamos evolucionando, pero a la vez volvemos otra vez al principio y me gustaría empezar a hacer el resumen de mi pequeña presentación recordando una vez más a Hipócrates, quien nos dijo que lo primero es no hacer daño. Y si estamos hablando de tecnología digital, por favor, lo primero es no hacer daño. Estamos centrados en el paciente. Y hoy en día existen recursos digitales capaces de ayudarnos a disminuir simplemente el efecto molesto de una anestesia. En el máster llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. Es obligatorio que los alumnos trabajen con estos sistemas cada vez que anestesian a los pacientes y tenemos demostrada y publicada ya su utilidad. Así que, de todas formas, recordar un mensaje muy importante. Como dice el dicho, no son las flechas, es el indio. Os he hablado de muchos tipos de tecnología, pero esa tecnología solo es útil si sabemos cómo gestionarla y sabemos cómo manejarla. Si no, es simplemente un trasto más con un enchufe. A modo de resumen, entonces, 4 palabras clave:
Inteligencia artificial, sin duda alguna, ya estamos con ella. Concepto de nube, estamos dentro de ella, queramos o no. Integración, palabra clave, como tenemos que ir interlazando un recurso con otro. Y ahora un ruego para la industria. Por favor, denos ustedes recursos digitales que simplifiquen nuestros procedimientos y no tengamos que comprar un aparato para cada uno de los pasos por los que tenemos que ir haciendo el tratamiento de nuestro paciente. Muchísimas gracias.